Bueno, queridos youtubers, aquí estamos con la segunda entrega de materiales y combustibles nucleares en lo que refiere a los combustibles nucleares, los materiales usados como combustible nuclear per se. Como ya se debe imaginar, el principal de todos es el uranio. Sin embargo, bueno, tenemos varios otros candidatos que están relacionados con esta forma de generar energía. En lo que hace a materiales combustibles, como siempre, hay que definir de qué estamos hablando. Primero que nada, estamos hablando de material combustible nuclear al portador de los isótopos físiles. Recordando que isótopos físiles de la última entrega eran los isótopos que podían ser fisionados por neutrones de cualquier rango de energía. Lo que pedimos de estos materiales nucleares portadores de isótopos físiles es estabilidad bajo radiación. Esto está claro, estamos hablando de que mantenga lo que es las dimensiones relativas del material, es decir, que no cambie volumen, forma, como para que podamos tener todavía la reacción nuclear sustentable. Otra cosa que le pedimos al material portador de los isótopos físiles es una alta densidad de átomos físiles. Mientras mayor sea la densidad, menos problemas vamos a tener de enriquecimiento, es decir, menos enriquecimiento vamos a necesitar. A su vez, lo que estamos haciendo con cada fisión es producir calor. Lo que queremos es remover ese calor rápidamente, para lo cual una buena conductividad térmica de ese material combustible es algo de agradecer y algo para tener muy en cuenta. A su vez, para remover el calor, de lo que estamos hablando de un refrigerante, algo que no fríe, algo que remueva el calor, algo que lleve el calor a los turbogeneradores y dedicarnos a generar energía eléctrica para luego gastarla en estas cositas o a aplicaciones más útiles como estas cositas. Para poder llegar a tener un combustible nuclear, lo que le pedimos también a ese material nuclear portador de isótopos físicos es que sea manejable, trabajable, en lo posible con métodos de la metalurgia convencional asociados a los materiales habituales de nuestra vida. O sea, que queremos no complicarnos la vida. Estos materiales combustibles de nuestros elementos combustibles son de distintos tipos. Ustedes saben que acá tenemos que tener todo bien ordenadito y bien clasificadito para poder transmitir mejor los conocimientos. Y hablamos de materiales combustibles metálicos. ¿Cuáles son estos materiales combustibles metálicos? Bueno, el principal es el uranio. El uranio metálico puro, una vez refinado, purificado, etcétera, etcétera, lo podemos usar como material combustible nuclear. Otro combustible metálico es la aleación de uranio-molibdeno. Al igual, no tan usado, pero una buena promesa para reactores MTR, o sea, los Material Testing Reactor, y los reactores experimentales. El uranio-magnesio también es algo que se ha usado, el aluminio de uranio-aluminio, en los reactores MTR, reactores experimentales como el RA6 de Bariloche, se ha usado mucho, aleación de uranio-circonio y mezcla de uranio y plutonio. En lo que hace a los combustibles cerámicos, el más utilizado, mucho más utilizado que cualquier otro, es el UO2, en prácticamente todos los reactores que están dando vuelta por el mundo del tipo PWR, es decir, reactores nucleares de potencia, es decir, centrales nucleares per se. También usamos mucho el U3O8 en reactores MTR, o también podemos usar una mezcla de dióxido de uranio con dióxido de plutonio.
plutonio que obtuvimos de purificar, de reprocesar los combustibles gastados. Lo mezclamos con el dióxido de uranio, lo que obtenemos es un óxido mixto, los llamados MOX, Liquid Oxide Fuel, óxido mixto, que utilizamos en reactores de potencia. Es un tipo de combustible muy usado. Argentina tiene experiencia en este tipo de combustible. Otra posibilidad es utilizar los carburos, el carburo de uranio o lo que sería un carburo mixto, si es la mezcla de carburo de uranio con carburo de plutonio. Y eventualmente el silicio de uranio, que es un material muy utilizado en la actualidad para reactores de tipo MTR experimentales, se lo está investigando para reactores PWR en este momento. De todos los compuestos de silicio de uranio, el mejorcito es el U3 silicio 2. Otra forma de presentarlos es en forma dispersa. Volvamos acá atrás. Si hablamos de metálicos y cerámicos, ya tienen claro una cosa. Los metálicos tienen muy buena conductividad térmica, por lo tanto van a trabajar a menor temperatura dentro del combustible. El refrigerante va a estar igual a la temperatura que defina el diseñador del reactor. Y lo que hacen los cerámicos, bueno, un cerámico es un mal conductor, por lo tanto acá vamos a estar hablando de temperaturas relativamente altas y en algunos casos bastante altas. Cuando hablamos de temperaturas altas nos referimos siempre por comparación con lo que sería la temperatura de fusión de esos materiales, ¿no? Otro concepto es lo que llamamos disperso, que es en una matriz inerte que no es combustible, en general metálica, casi siempre aluminio, eventualmente aleaciones de silicaloid, lo que tenemos son pequeñas partículas, por ejemplo de U3O8, que están dispersas en aluminio. Es decir, una placa de aluminio llena de partículas de U3O8 que no están en contacto una con la otra. Por lo tanto, la mala conductividad térmica de este cerámico, debido a su tamaño pequeño, ya que está envuelta en una matriz de buena conductividad térmica, hace que trabaje con muy buena performance en lo que hace a la conductividad térmica. Otro de los materiales muy usados, ya prácticamente dejado de lado, es el aluminio de uranio, que es aluminio de uranio en aluminio, el U3 silicio 2 en aluminio, y el que se está estudiando ahora, muy prometedor, estaría casi operativo, que es el uranio molibdeno disperso en aluminio, eventualmente en circonio. Por supuesto que podemos tener varias variantes al respecto. A esto le vamos a dedicar otra clase más adelante, y ahora vamos a pasar a lo que es el uranio. El uranio, símbolo químico U, se escribe uranio con U mayúscula, como dice el diccionario de la Real Academia Española. Elemento químico van con mayúscula. Sin embargo, bueno, recuerden que acá no hablamos de elementos químicos, sino de isótopos. El número atómico es de 92, es decir, 92 protones, 92 electrones. Y bueno, los isótopos que se presentan más habitualmente tienen entre 141 y 146 neutrones. Y el que más nos interesa es el uranio 35, que tiene 143 neutrones. Pertenece el uranio a la serie de los actínidos, lo que significa problema. Como característica macroscópica un poco más humana, es que el uranio tiene el mayor peso atómico de entre los elementos que se encuentran en la naturaleza. El 19,1 gramos por centímetro cúbico. Es un 70% más denso que el plomo. La densidad de plomo son 0,34 gramos por centímetro cúbico. Y los únicos dos materiales que están, elementos químicos que están por encima de la densidad del uranio, son el oro, con 19,3, muy poquito por encima del uranio, y el wolframio o tungsteno, también ligeramente por encima. Esto es genera una sorpresa, pero en fin,
un decímetro cúbico de plomo lo hemos tenido en la mano, en algún laboratorio tenemos idea de dureza, nadie tiene idea, ¿viste?, de cuánto es un litro de oro, nos dedicaríamos a otra cosa si tuviéramos esa cantidad de oro. Y el tungsteno, si bien forma parte de nuestra vida cotidiana, que lo vemos en el filamento de la lamparita, de la vieja lamparita eléctrica o en otras aplicaciones en bajas cantidades. Y uranio, bueno, es muy difícil que alguna vez tengan en la vida 1 kilo de uranio en la mano. Por eso es esa sorpresa que siempre pensamos que lo más pesado es el plomo, en lo que hace a densidad. Sin embargo, el uranio tiene las de ganar y el oro está ligeramente por encima. El color con el que se presenta el uranio, una vez purificado, el uranio puro, es plateado grisáceo, plateado cuando fue recién pulido y grisáceo a medida que se va oxidando. Las valencias 3, 4, 5 y 6. Y esto fue descubierto en 1789 por el famoso químico Klaproth, que lo llamó así en honor al planeta Urano, recientemente descubierto, que era lo más novedoso, científicamente notable que se había obtenido para la época. Si bien el uranio lo descubrió en 1789 y Urano apareció en 1781. Prácticamente 9 años entre un evento y el otro, pero digamos que se trabajaba de otra forma. En 9 años acá hemos cambiado la tecnología continuamente. Bueno, Urano, eso también ya le puso nombre a Neptuno al Neptunio y al Plutonio, pero de acá viene el nombre de Urano. Es levemente radiactivo, lo que tiene es decaimiento por 2 mecanismos, uno por emisión alfa y otro por fisiones espontáneas. En la naturaleza lo tenemos en muy bajas concentraciones, del orden de unas 4 ppm, en rocas, tierras, agua, en los seres vivos, pero eso sí, está por todos lados. O sea, mírense al espejo y van a tener 4 ppm de uranio. Si tienen algún problema con el uranio, bueno, ustedes tienen una parte de uranio en su cuerpo. Esta es la forma en que se presenta en la naturaleza. Por supuesto, son rocas que tienen alto contenido de uranio. Y acá lo que tienen es una placa de uranio puro. Esta guante la pusieron para la foto, que está bastante limpita, y acá tienen 2 rocas con contenido de uranio y además comercial, ¿no? El uranio, de vuelta, color blanco grisáceo, actínido. ¿De dónde viene el uranio? De la explosión de las supernovas. En general hace falta que el uranio participe en un par de explosiones de supernova para que aparezca. Solamente ahí se presentan las condiciones sobre todo de alta gravedad, que permitan la formación de estos átomos pesados como uranio, protoactinio. Ahí se abre un error, que protoactinio mayúscula, ¿no? Pero bueno, cuando vean el uranio, tómenlo con respeto, porque él estuvo en 2 supernovas. Recuerden que las reacciones de las estrellas podemos llegar solamente hasta el hierro, y a partir de ahí empiezan a entrar en juego otros fenómenos para obtener estos elementos químicos. ¿Dónde encontramos? Sabemos que hay uranio empíricamente, en la Tierra, lo encontramos, y en el año 2009 la sonda SEREN japonesa, los japoneses también estuvieron en la Luna, lo descubrieron en la Luna. Se lo utiliza ¿para qué? Bueno, para muy pocas cosas. Una de ellas, la principal, es para la generación de calor en un reactor nuclear. Es decir, cada fisión de un uranio 35 produce calor, lo removemos con el refrigerante, de ahí va al turbo
generador y de vuelta energía eléctrica para utilizarlo en esas cositas. Y por otro lado es la principal material para hacer armas nucleares. Es decir, para la vida, como era generar energía, y para lo mejor que sabemos hacer los hombres, es decir, matarnos uno a otro alegremente o sin alegría para el caso de lo mismo. ¿Y a qué se debe? Bueno, la capacidad del uranio de mantener una reacción en cadena. Del enriquecimiento de uranio, en realidad lo que más generamos es uranio 38, que es el uranio empobrecido, con poco contenido de uranio 35, y a alguien se le ocurrió, como había tanto, usarlo como penetradores de energía cinética, es decir, balas. Acá tienen una. Y para hacer blindajes, ¿no? Por supuesto, el que va en un tanque protegido con este tipo de blindaje y que tiene una alta carga de este tipo de bala, bueno, en fin, va a tener algún problemita de cáncer posiblemente en el futuro. Otro uso que se le da es para quillas de los barcos, ¿no es cierto? O sea, para mantenerlo lo más estable en la parte inferior a un carguero, le ponemos en vez de plomo uranio empobrecido y en ese caso más estable el barco. En lo que hace a, por ejemplo, veleros de competencia transoceánico en general, donde hay mucho dinero, en ese caso lo que hacemos es algo muy sencillo, es en la quilla, que bueno, está un par de metros abajo del barco, en general un poco más, hay un receptáculo de material pesado, en general plutonio, en general plomo, que hace de contrapeso para que no se dé vuelta el velero. Si le ponemos uranio en lugar de plomo, ustedes vieron las necesidades diferentes, entonces para el mismo peso tendríamos un contrapeso de menor volumen, lo que implica menos resistencia hidráulica, lo que implicaría un poquito más de velocidad para el barco. Algunas de esas cosas se han usado en Copa América. También se ha usado en aplicaciones decorativas, en artículos de vidrio, ya vamos a ver una fotito al respecto. Acá tienen esta balita, acá tienen las dimensiones, o sea, esto es bastante grande, con la punta huequita, y el contenido del uranio natural que conseguimos en la naturaleza es algo como esto: un pitotésimo, es decir, 0,006% de un material fértil que es el isótopo 234 del uranio. El uranio 35 tenemos 0.71.4, es un material físil, el combustible por excelencia, y el resto, casi todo, 99,28%, es el uranio 38, que es un material fisionable, es decir, que puede fisionar en algún rango de energía, en principio con neutrones rápidos, y a su vez es fértil porque por captura neutrónica genera un plutonio 239 que es tan fértil como el uranio 235. ¿Está? Cuando hablamos de uranio, en general habíamos mencionado lo que era el enriquecimiento, o sea, para que una reacción nuclear sea sostenible en un reactor necesitamos tener una buena cantidad de isótopos físiles de uranio 235, y eso depende del tipo de reactor y del tipo de combustible que estemos diseñando, o sea, de cuánta permanencia pretendemos que esté el combustible en el reactor. Bueno, esto se refiere al origen de los distintos elementos químicos, y aquí estamos nosotros, ¿no?, que venimos, ¿no?, de las explosiones de supernova, y aquí tenemos una serie de elementos que los definimos como sintéticos y hechos en laboratorio por el hombre. Bueno, acá tienen una cuestión muy linda de lo que es la emisión espectral de cada uno de los elementos químicos. No sirve para nada en el curso, pero bueno, es lindo. Y los físicos recontrabásicos, que por supuesto reducen todas sus partículas elementales, y las tablas
de Mendeleev, bueno, la redujeron a la tabla de las partículas elementales, pero bueno, desde acá podríamos regenerar todo lo que hablamos antes, pero un poquito difícil, ¿no? Y acá tenemos los químicos que están hablando, viste, de lo único que les interesa, el carbono, si estamos hablando de los químicos orgánicos, y el resto, bueno, si son porquería que los molesta. Distintos puntos de vista, distintos intereses. Bueno, el nuestro desgraciadamente no es este, sino el de los isótopos. Vuelvo a hacerle propaganda en que utilicen la tabla de isótopos del IAEA, la Isotope Browser del IAEA, que deberían tenerlo todos en sus celulares junto con Wikipedia, ¿no? El universo que está hecho, por las dudas, ¿no? Para ubicarnos en qué material estamos usando, se determinó que el 70% es energía oscura, nadie sabe lo que es, pero hay energía oscura, y el 25% es materia oscura. Si no, no tendría sentido las observaciones que se hacen en los telescopios. Y la materia ordinaria solamente el 5%. De esto, en las estrellas está el 7%, y el resto está como gas caliente, gas frío, intergaláctico o en las galaxias. Y acá, muy chiquitito, aparece nuestro uranio en nuestros planetas. Volviendo a lo que nos interesa, el uranio. Bueno, como las principales propiedades, altamente reactivo con la mayoría de los no metales. ¿Qué quiere decir? Ojo. Forma compuestos intermetálicos con otros metales como el mercurio, el zinc, el calcio, plomo, aluminio, bismuto, manganeso, cobre, cobalto, zinc y berilio. Acá me equivoqué algunos, pero no importa. Algunos de ellos, como el mercurio, el plomo, son pesados como el uranio, son elementos pesados, es decir, estarían como impurezas, o en el caso del plomo aparecería por el decaimiento del uranio, y algunos de estos son los que surgen de las fisiones del uranio 235. Es decir, a medida que estamos quemando, que estamos operando un reactor, que está en juego de reacciones controladas de fisiones atómicas del uranio en un reactor nuclear, vamos generando estos materiales estos elementos que se van a combinar con el uranio formando estos intermetálicos. A su vez es un fuerte agente reductor, estaría en la serie galvánica entre el berilio y el manganeso, y especialmente reductores en forma de polvo, y nosotros lo compramos como polvo en barriles sellados, que esto que lo otro. Prácticamente no tenemos contacto con estos polvos, pero hay que tomar precauciones. Tomar precauciones, no hay problema. Este óxido, el uranio rápidamente se va a oxidar cuando está recién pulido. Al principio, antes de oxidarse, va a tener la apariencia de platina, será muy brillante, muy lindo, pero del orden de un día ya tiene la apariencia de la plata, bueno, que no es tan llamativa como el platino, y en 3-4 días ya está negro por la presencia de óxido en la superficie. Si tuviéramos virutas, esta se puede quemar, pero hay que tener cuidado porque en contacto con el aire puede encenderse, pero se quema sin producir llama, solamente se ve un brillo, y de ahí obtenemos U3O8. Acá tienen más o menos una forma bruta de obtener U3O8, un óxido de uranio que usamos en combustible para reactores MTR. Cuando está en forma de polvo, es pirofosfórico, es decir, puede encender espontáneamente. Acá por lo menos te avisa porque hay una llama anaranjada. También hay que tener cuidado con la presencia de hidrógeno con estas virutas. Por ejemplo, las virutas de uranio con hidrógeno a más o menos 250 grados nos da
hidruro de uranio, en forma de polvos grisáceos oscuros, también pirofosfórico, y por supuesto el deuterio, estamos hablando de química, produce exactamente lo mismo. Arriba de 500 grados, este hidruro de uranio se puede disociar, y lo que sí es importante es que reacciona con nitrógeno, dióxido de carbono, así anhídrido carbónico, monóxido de carbono, fluorhídrico, clorhídrico, carbono y nítrico. En general, a temperaturas a 200 grados y piezas grandes, empieza a reaccionar, ¿no? Es un buen absorbedor de impurezas del uranio, no muy usado por supuesto, para el argón y el helio. Es decir, se va a chupar todas las impurezas que encuentra en una atmósfera de argón y helio en la cual podemos estar eventualmente trabajando, por lo tanto argón y helio lo más puro posible. Y a 450 grados centígrados el uranio, bueno, puede servir para purificar hidrógeno. Cuando estamos con el dióxido de uranio en contacto con agua en ebullición, lo que obtenemos es dióxido de uranio más hidrógeno, ¿no? Esas virutas, perdón, el uranio, si está en forma de viruta en contacto con vapor a 250 grados centígrados, vamos a obtener hidruros y dióxido de uranio. Y nuevamente, estas virutas en vapor, pero que está a 600-700 grados, obtenemos dióxido de uranio e hidrógeno puro. Digamos, propiedades que se pueden utilizar para obtener dióxido de uranio en principio, ¿no? De los ácidos orgánicos más usados, el uranio con el clorhídrico reacciona muy violentamente con bastante calor, quiere decir que clorhídrico y uranio, olvídalo. Si estamos hablando de nítrico, ácido nítrico que está diluido, concentrado, podemos disolver piezas masivas con relativa rapidez. Y si está el uranio en contacto con ácido sulfúrico, si está diluido no lo ataca, solamente si está ácido sulfúrico muy condensado y muy caliente, bueno, lo va a atacar lentamente. De ahí que el ácido nítrico, por su capacidad de disolver piezas masivas de uranio, se utiliza para recuperar uranio de los combustibles gastados hechos en base a uranio, ¿no? La densidad, recuerden, es de 19,13 gramos por centímetro cúbico, y impurezas que aparecen por ahí como carbono y oxígeno van a bajar su densidad. A pesar de ser un metal, bueno, no es tan buen conductor térmico en principio en comparación con el hierro, pero es suficientemente bueno como para poder ser refrigerado fácilmente. De última, la resistividad cae con las temperaturas de transformación, y a 1 grado Kelvin el uranio se vuelve superconductor. Mucho gusto. La conductividad térmica, bueno, crece monótonamente con la temperatura, como vamos a ver un poco más adelante. Por supuesto hay que tener cuidado con el uranio, no podemos estar comiendo uranio alegremente, pero bueno, presenta riesgo para la salud. El que trabaje con uranio, a algunos de ustedes le va a tocar, tiene que tener cuidado. Las propiedades de las que hablamos antes es las que nos permite conocer cómo va a reaccionar el uranio en nuestro laboratorio, en nuestra fábrica de combustible o de lo que sea que tenga uranio, de acuerdo a qué forma se presenta. En principio la piroforicidad, y bueno, hay que tener en cuenta que el uranio metálico y el hidruro de uranio, cuando se queman, van a producir calor intenso, mucho humo, que van a darnos serias quemaduras y daños a la propiedad. Pero en fin, si se están quemando, les importa 3 cuernos
la propiedad, ¿no? Quiere decir, cuidado cuando están trabajando con uranio metálico o hidruro de uranio. Sobre todo cuando trabajan en forma de polvo de dióxido de uranio, polvo fino de dióxido de uranio. En general, cuando trabajas con polvo fino de uranio, en realidad no estás en contacto con ello, ¿no? Pero hay que tener cuidado con inhalarlo en el caso de alguna pérdida. En general se elimina el uranio, pero puede hacer algún estropicio mientras está en el cuerpo humano, ¿no es cierto? Porque fundamentalmente por las emisiones alfa. Recuerden, las emisiones alfa son núcleos de helio, lo frenamos con la capa de células muertas de la piel, pero si estamos lastimados y lo incorporamos puede llegar a zonas en las cuales tenemos durante un tiempo un emisor alfa que puede generar algún daño en el núcleo de alguna célula. En principio el uranio sólido en barra no es pirofosfórico, se va a oxidar lentamente, pero bueno, no, es más confiable. En lo que hace a la toxicidad, estamos hablando de toxicidad química normal entre comillas. Y es tóxico sencillamente por algo que no hay que olvidar, es que el uranio es un metal pesado, tanto como el mercurio y el plomo. Pero además es un material radiactivo, emisor alfa. Por lo tanto, bueno, hay que tener cuidado de no fumarlo, no respirarlo, no ingerirlo. Sin embargo, el que fuma posiblemente se muera de un cáncer, ¿viste?, por el cigarrillo y no por el uranio. Esto parece una tontería, pero en años de los comienzos de estas tecnologías, recuerden que todo el mundo fumaba y ponerse a fumar en un laboratorio no era algo tan extraño. O incluso tomarse un cafecito o un bocadillo por exceso de confianza puede generar la incorporación de uranio. Por eso, además, cualquiera que trabaje en uranio está monitoreado continuamente a nivel físico sobre la posibilidad de haber incorporado uranio. Me refiero a controles de orina prácticamente diarios. A su vez hay que controlar el aire en la zona donde trabajamos con uranio. En lo que hace a la radioactividad, el riesgo radioactivo es poco, pero tampoco vamos a jugar con fuego. La radioactividad se empieza a manifestar, ¿viste? Bueno, cuando estamos hablando de 100 a 1 tonelada de uranio en el área de almacenaje, es algo que se tiene en cuenta para el estoqueo, el almacenaje, ¿no? En las fábricas de combustible, en las fábricas de purificación de combustible y en el transporte. De lo que más tenemos que tener cuidado como peligro para la salud es esto que está acá, es una bomba atómica. Este es el esquema de la primera bomba atómica arrojada por seres humanos o algo así contra seres humanos. Es la Little Boy, arrojada por el Enola Gay en 1945 en Hiroshima. Es un núcleo de una esfera de uranio 235 a la cual se le disparaba con una carga explosiva convencional una bala de uranio 235 y ahí llegábamos a la masa supercrítica que generaba la reacción nuclear que mataba gente. Volviendo al uranio, algo más convencional, acá tienen los distintos isótopos. Hay muchos más, ¿no? Pero estos que, bueno, acá dice sintético en grisecito. Estos son los naturales, el 234, 235, 238. Van a ver que si cambian de libro, cambian de referencia en Wikipedia, en los distintos artículos que encuentran en internet o en la biblioteca digital, por supuesto, van a encontrar distintas proporciones de todo esto. Pero depende de una mina de uranio con respecto a otra y la protección que se haya hecho. Estos son los periodos de desintegración y los métodos de decaimiento, bueno, decaimiento alfa y fisión espontánea. Sin embargo, el principal forma de decaimiento es por decaimiento alfa. Aquí lo que tienen es una de esas aplicaciones
decorativas hay muchas más, ¿no? En lo cual estas cositas verdecitas que parece que brillaran por la radioactividad, en realidad son verdes nada más translúcidas. Y lo que tenemos acá, bueno, vasijas decorativas. También tengan en cuenta que esas concentraciones de uranio que estábamos viendo están vivas, varían con el tiempo, en eras geológicas, ¿no? Hoy en día tenemos cero, el presente, tiempo, el 0,72% de uranio 35 en uranio en el uranio. Cuando fue la época del reactor de Oklo, el primer reactor natural en la naturaleza detectado por el hombre en Gabón, en África, esto estaba del orden de 3%, más o menos comparable con los primeros PWR. Ahora, cuando se formó la Tierra hace 4.500 millones de años, el contenido de uranio 235 del uranio era del orden del 20%, en realidad el 17%, ¿no? Pero bueno, un poco más, un poco menos. Por lo tanto, bueno, esto va cayendo. Si estuviéramos en la época del reactor de Oklo, nuestros reactores nucleares no necesitarían enriquecimiento, porque sencillamente estaríamos con el enriquecimiento propio de una central de potencia. En lo que hace a enriquecimiento de uranio, tenemos desde el punto 72 hasta el 100%, lo que ustedes quieran. Sin embargo, tiene distintas aplicaciones y distintas propiedades y problemas a la hora de obtener estos materiales. Haremos a la siguiente un ratito para tomar agua, que me olvidé traerlo, y fundamentalmente para no ser muy pesado el archivo que estoy grabando en video. Nos vemos en un rato.